En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un día lunes más en nuestro querido programa Revelando, auspiciado por Asofar. Este día lunes bastante helado, por supuesto, pero contentos de estar aquí en nuestra Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM, nos acompaña Claudio Alvarado, gentil radiocontrolador nuestro que siempre nos hace señas, nos controla nuestro audio. Y esta tarde tenemos un invitado muy especial, porque es un invitado que muchos lo conocen por ser porteño. Valparaíso es muy porteño de corazón, de alma, de vivir en Valparaíso, abogado, cientista político, cantante de tangos, y es Rodrigo Díaz Lluveros, que ha defendido a tomo y lomo, como se dice, nuestra Plaza Aníbal Pinto, todo este sector de comercio de la calle Conde, los edificios, toda esta cosa que es tan emblemática y tan porteña y que todos hacemos nuestro, vivamos o no acá. Los que nos sentimos porteños de alma, presentamos a nuestro Rodrigo Díaz Lluveros. Buenas tardes y felices de estar contigo y que estés en nuestro programa, Rodrigo. Muchísimas gracias, María Eugenia, que te quiero saludar a la gente de la Radio Portales, que hasta ahora está infatigablemente ahí laburando para que la señal llegue bien, y a los auditores que hasta ahora están sintonizando. Sí, siempre están sintonizando el día lunes, 18 horas a 19 horas. Rodrigo, tú has escrito muchos temas interesantes y toda la gente te conoce por lo mismo, por estar, por supuesto, interiorizado, muy contento, ¿cómo te podría decir? Con mucha garra defendiendo lo que es porteño, lo que es nuestro, Plaza Aníbal Pinto, sector comercio, calle Condel, todo eso. El Cardonal también. El Cardonal también. Estamos justamente hablando de eso porque yo soy muy, muy buena fanática del Cardonal. Siempre sigo asistiendo a comprar cosas, a veces aunque sean pocas, o bolsas, sacos, como vamos todos, mucha gente, digamos, a poner sacos de fruta, etcétera, en nuestros autos. Y Rodrigo, el tema que escribiste ayer en el Mercurio de Valparaíso fue muy interesante, Ambulantes sin Límites, y es un tema que nos preocupa a todos, no solo los porteños, sino la quinta región, porque yo te diría que es un tema, como tú dices, que ha invadido la región, y yo creo que está invadiendo Chile en una forma muy dramática. Y tú propones muchas cosas para combatir y cosas serias, ¿no es cierto, Rodrigo? Tú sabes, como abogado, como cientista político y como una persona que vive en la región y lo palpa todos los días, porque seguramente, al igual que yo cuando vengo a la radio, caminas por calle Bellavista, ¿no es cierto? Por calle, estamos en Salvador Donoso, estamos en la avenida Brasil y los ambulantes ya se toman ahora con unas lonas preciosas. Todos se pusieron con unas lonas azules preciosas, que tú dices muy lindas, pero ¿qué turista le vamos a mostrar esto? Entonces tú propones una serie de medidas. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo se te ocurre? Porque, a ver, es muy interesante, tengo todos los temas que tú hablaste, pero me gustaría, Rodrigo, que tú nos comentaras cómo podemos combatir el comercio ambulante, que no sea una cosa de un momento ni de un sector, porque esto hay que combatirlo por la ciudad completa. ¿Cómo se hace así? Bueno, situar este problema del comercio ambulante es un problema desde ya complicado, situar el problema. Porque más que un problema político, de signo político, esto realmente encaja en lo que es un problema de índole cultural. Más que una crisis de ideas, aquí hay una crisis de ser humano debajo de esto. Es una manera en cómo el individuo se relaciona con la ciudad en la cual vive, por una parte. Es una manera de entender, o de mal entender mejor, cómo afrontar situaciones de necesidad o la pobreza, y además es el fenómeno de utilizar la pobreza como una excusa para camuflar otro tipo de actividades
que son actividades extremadamente negativas para una ciudad. En lo primero, yo creo, siempre lo he dicho, que antes que un cambio de signo político necesitamos un cambio cultural en Valparaíso. Esto no solo vale para el fenómeno del comercio ilegal, sino que en verdad vale para el problema de convivir en Valparaíso. No estamos siendo capaces de convivir. Vean ustedes la relación que tienen muchas personas que habitan Valparaíso con la materialidad de la ciudad. No es posible pensar que existen personas que les gusta destruir, les gusta rayar, les gusta orinar y otras cosas mucho peores, la ciudad de Valparaíso. Su ciudad. Y después viene el problema dentro de ese fenómeno que es la anomia social. Ese es el gran tema. Está el cómo se está utilizando el espacio público. Y hay un sinnúmero de personas que piensan que si un espacio es de todos, entonces cualquiera puede hacer lo que se le antoje en él, cuando es al revés. Porque un espacio es de todos, ninguno de nosotros está autorizado para hacer lo que se nos ocurra en un espacio que por ser de todos nadie se lo puede apropiar. Claro. O me tengo que sentir dueño de esa parte de todo. Exacto, si es de todos yo si no me lo puedo apropiar. Claro, si es público yo digo, yo cuido mi espacio público. A esta hora, aquí abajo del edificio de la Cooperativa Vitalicia, hay un conjunto de personas, y esto está ocurriendo en el eje Bellavista, y está ocurriendo en la calle Condel, y está ocurriendo en el eje Uruguay, y está ocurriendo fuera del Congreso, y prácticamente en todo el plan de la ciudad hay un conjunto de personas que literalmente se tomaron, es una toma de terreno, pero en el plan, se tomaron las calles, se apoderaron de las calles. Y entonces uno dice, bueno, pero psicológica o sociológicamente hablando, primero, ¿cuál es el fenómeno que hay ahí? Desde mi punto de vista, es el fracaso de los procesos de socialización, lo que en sociología se conoce como la anomia. Eso por un lado. Después, en cuanto al rol de la autoridad debiese siempre propender a tratar de acercar aquello que todos teóricamente sabemos que se debe hacer con lo que es la realidad, es decir, la distancia que media entre la realidad cultural de una sociedad versus lo que en el plano ideal debiese suceder. Por ejemplo, cuando hablamos de modernización del Estado, llevamos 30 años hablando del fenómeno, 30 años discutiéndolo al menos, lleno de seminarios, se pagan millones de pesos, y no hay ninguna duda de lo que hay que hacer para... No hay ningún avance. Esa es la pregunta, ¿por qué no hay avance? Porque no existe, desde el punto de vista de la realidad cultural, la capacidad o desde el punto de vista de las autoridades, la voluntad para acercar la distancia que media entre lo que ocurre realmente con lo que teóricamente debiese ocurrir. Pero una autoridad siempre tiene que procurar acercar la distancia entre esos dos momentos, la teoría y la práctica. Pero nosotros tenemos, y lo voy a decir responsablemente, autoridades en Valparaíso, que lo que han procurado es acentuar aún más la distancia, acentuar aún más la verdadera fractura que se da entre lo que es la realidad cultural de Valparaíso, sea personas que hoy día no están dispuestos a reconocer reglas comunes a todos, que el único criterio que orienta su vida es lo que cada uno siente, piensa o quiere, y yo no puedo entender que una autoridad fomente aquello. Y lo que teóricamente todos sabemos que se debiese hacer, nadie puede tener duda que es inaceptable que se raye la ciudad, es inaceptable que se consuma marihuana en la vía pública, es inaceptable que se realice venta de productos de manera informal, que nadie sabe su procedencia, que se vendan de cualquier manera y que además encubren otros fenómenos más peligrosos. Por eso, disculpa que me haya tomado estos primeros minutos. No, pero está perfecto, pero sí, para eso estamos, Rodrigo. Estoy tratando solamente de plantear la complejidad que tiene situar el problema. Ahora, si aceptamos que este es un problema de base cultural, pero que requiere el compromiso y la voluntad de las autoridades, bueno, yo pienso que las autoridades hoy día están errando profundamente el camino, y me refiero al alcalde de Valparaíso. Yo voy a contar algo. Actualmente tengo presentado un recurso de protección, nuevamente, uno más de los que yo ya he presentado. Es el recurso ROL 18.603-2023, se está tramitando hoy día en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y lo interpuse en favor de 3 comerciantes que están en este momento laburando aquí abajo del edificio de la Cooperativa Vitalicia. ¿Comerciantes establecidos? Establecidos, la dueña de un kiosco, de una óptica y de una agencia de Pollagol. Ya, perfecto. Yo hubiera hecho del café también al lado subterráneo. Se acercaron a mí y entre otras cosas me decían, abogado, mire, este es el último recurso que nos queda. Después de esto,
Si esto no funciona, nosotros nos vamos de acá. Cerramos. Se van a ir, van a cerrar. Entonces lo que me llama la atención es que cuando el municipio de Valparaíso ha evacuado su informe, porque ya lo hizo, y ahora se ha pedido informe a otras reparticiones, dedica las 3 primeras páginas a hablar de cómo aumentó el desempleo en Valparaíso después de la pandemia, como dando a entender que ellos la pandemia fue la culpable. No, y que ellos no van a actuar contra los comerciantes informales porque la gente necesita trabajo. Claro. O sea, Pero, es al revés. Pero resulta que lo que está, si realmente les importara el trabajo y el trabajo formal, es decir, gente que asume el compromiso de pagar sus impuestos, que cumple con la ley de rentas municipales, que está creando puestos de trabajo a su vez, si realmente le importara, ¿protegería el comercio formal o el municipio cree que cumple con la idea de proteger el empleo? Entonces, ¿quién dejando protege? caer el comercio formal y protegiendo a gente que no cumple ninguna norma. Ya, entonces esa es la parte súper importante, Rodrigo, que estábamos conversando antes de la entrevista aquí, porque justamente hay un punto muy importante que me pareció interesantísimo, que es de toda lógica y sentido común. Aquí tú dices, hay que fomentar un trabajo investigativo de la PDI en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas, con el objetivo de desbaratar la cadena delictual que sostiene el fenómeno del comercio ambulante. Así es. Entonces, tú comprenderás que eso no se trata, o sea, a eso no se llega. Se trata de llegar al último eslabón, que es el comercio ambulante, pero no lo que está antes. En Viña son una cantidad de ecuatorianos impresionante. Los proveedores de estos comerciantes ambulantes llegan a las 10 de la mañana en camionetas Mercedes-Benz, exigen una cantidad de dinero a la vuelta del día fenomenal, y si no lo cumplen, no sé, las penas del infierno seguramente. Hay un plan de copamiento que está resultando de lunes a viernes, el sábado no resulta, porque ya el sábado no hay plan de copamiento, o sea, no hay ni fuerzas policiales, ni planes de seguridad ciudadana que funcione, pero hay 5 días a la semana que funciona. Exactamente, bueno, hay harto en lo que tú me estás diciendo, hay harto que decir, pero lo resumo así. Perdón, pero eso es una sola calle. No, por supuesto. Y esa gente se va a otras calles. Estoy de acuerdo, sin embargo, al menos el municipio está mostrando una voluntad que por muy insuficiente, el municipio de Viña, que por muy insuficiente que pueda hacer, perfecto, es infinitamente superior que lo que ha mostrado el municipio de Valparaíso en la materia. Pero hay una distancia sideral, porque aquí literalmente no se está mostrando nada. Ahora, vamos al punto. Efectivamente, en lo verdaderamente deseable a propósito de este problema del comercio ilegal es cortar la cadena del comercio ilegal desde el origen. Claro, porque es mercado negro principalmente. Exactamente. Y más que ensañarse con los castigos en contra del último eslabón de la cadena, que es el que está en la calle, hay que ver quién le suministra la mercancía o quiénes los están explotando, porque el fenómeno de explotación de personas, yo voy a contarle algo a la gente, si es que alguien todavía no lo sabe, debajo del fenómeno del comercio ilegal, y voy a poner ojo en ese acento en comercio ilegal, porque el comercio ambulante puede ser legal o ilegal. ¿Cuál es el comercio ambulante legal? Permíteme esa digresión. Aquel que cuenta con lo que se denomina un permiso precario de ocupación de espacio público o de bienes nacionales de uso público. Ese permiso precario, ¿quién lo otorga? Los municipios. ¿En función de qué criterio? De una ficha de evaluación social. Es esencialmente transitorio, es decir, la idea es que se le otorga a la persona a la espera de que rápidamente salga de la calle. La idea es que se formalice lo antes posible. Pero eso no sucede. No sucede. Esto es, lo que es transitorio en Chile termina siendo lamentablemente permanente y de manera negativa. Pero bueno, ese es el comercio. ¿Y cuál es la gracia del comerciante que cuenta con permiso precario? Él paga por estar en la calle. Paga en proporción a lo que es capaz de generar. Y eso es digno, es justo y es bueno que pague, porque lo responsabiliza. Pero ¿cómo se sabe que eso es lo que tiene que pagar? Como se sabe. Pero claro, porque por último, a ver, tú dices, yo tengo que pagar pero por el permiso o por lo que recibo. Por lo que recibe, y eso es algo que queda. ¿Y cómo saben los que lo fiscalizan? Debiese estar entregado, está entregado formalmente a los fiscalizadores municipales. Pero no es una mera declaración. ¿Lograrán? Bueno, eso es otra cosa. Pero yo considero que una persona que realice el trámite de la obtención del permiso precario desde ya revela en él un sentido de la responsabilidad muy diferente a aquel que no va a hacer ningún trámite, no está dispuesto a pagar absolutamente nada y se instala a vender, porque ojo,
El que cuenta con permiso precario queda regulado. ¿Qué puede vender? ¿Dónde lo puede vender? ¿Y a qué horas? ¿A qué hora lo puede vender? A diferencia del otro comerciante, el ilegal, que no cuenta con permiso precario, que vende a la hora que quiere, lo que quiere y donde quiere, sin que nadie lo controle, y eso es muy peligroso. Ahora, dicho eso, el fenómeno del comercio ilegal alberga en su seno cuestiones gravísimas. Es una verdadera cobertura para actividades delictivas. Por ejemplo, para la explotación de personas, como decía, para el contrabando, para el tráfico de drogas, para la prostitución. Pero por supuesto, si tú dices aquí que lo que hay que hacer es, desde el principio, el servicio de aduanas también estaría, digamos, ligándose a esto. Claro, ¿por qué? Porque en el origen del fenómeno, ¿dónde está? Y aquí hay una cuestión que hay que decirlo, todo esto se sabe a nivel sectorial, de los organismos respectivos, los municipios, que son los que tienen competencia en esta materia. Esto lo sabe la delegación, lo sabe la Seremi de Salud, lo sabe la PDI, esto que les voy a decir a continuación. El origen de las mercancías que se están distribuyendo hoy día en las calles de Valparaíso proviene o bien del contrabando, mercaderías que son robadas en su gran mayoría, que las internan en negro desde el puerto de Valparaíso o de algún puerto del país, la mandan vía terrestre, incluso llega por Valparaíso, la sacan de la ciudad y después vuelve a la ciudad. Hacen unos malabares bien especiales. Y hay otra cantidad que viene del propio comercio formal. O sea, en el fondo el comercio formal estaría fomentando este comercio ambulante. Claro, porque en el fondo utilizan parte del comercio ambulante como una posibilidad adicional para poder realizar, o uso otra palabra, para poder vender la mercancía y sacarle más margen, puesto que esa es una mercancía la que se está vendiendo en las calles que no la declaran. Claro. Entonces, aumentan los márgenes de ganancia simplemente pagando una miseria, porque lo que le pagan a las personas que van a vender en la calle no es el pago de una remuneración mensual. Comprenderás que nadie tiene contrato de trabajo ahí. Lógico. Entonces eso es grave. Entonces tenemos ¿quién tiene que fiscalizar? Si sabemos, si hay información fidedigna de que hoy día hay comercio formal, algún sector del comercio formal, por supuesto no es la mayoría, María Eugenia, no es para nada la mayoría, no, pero que haya comerciantes del sector formal que estén auspiciando esta práctica, me parece que los transforma en gente inescrupulosa, me parece que son un conjunto irresponsable y que tienen que ser severamente sancionados. Entonces podríamos, por ejemplo, un fiscalizador de estos comerciantes ambulantes, por ejemplo, le hace aquí en la calle Bellavista, que a mí me pone frenética, pero en lo personal, ¿podría ir yo y pedirle la facturación de dónde compró los productos? Pero de hecho, es lo que ¿quién debería hacer eso? Funcionarios de Servicio de Impuestos Internos. Claro, muéstreme una orden de compra, muéstreme una factura, muéstreme algo. Y el hecho de no tener documentación tributaria ninguna, ya es un delito tributario. Claro. Y ahí el Ministerio Público tiene... O sea, ¿quiénes tienen que ingresar? Pero lo más importante es que si existe el dato por parte de la Policía de Investigaciones, que hoy día hay mercancía que está llegando de contrabando al Valparaíso y que está llegando y saben eventualmente la procedencia, conocen la embarcación donde va a llegar, tienen datos de la gente que recibe el contrabando en Valparaíso. Bueno, la PDI tiene que actuar, tiene que hacer una redada. Es una olla por supuesto, y junto con la PDI muy dramática, o sea, habrá que decirle a nuestros auditores, porque muchos de nuestros auditores no sabemos, pero están comprando porque dicen, ya me falta un par de calcetines, voy al comerciante ambulante que vende por esta esquina, me falta un gorrito de lana, me voy al otro. Entonces la verdad es que esa misma gente, o sea, el que está comprando también está transgrediendo algo. Por supuesto. Entonces deberíamos de ir a cualquier negocio, por último chino, que paga sus impuestos porque me tiene que dar una boleta, ¿no es cierto? Y comprar el gorrito, comprar el guante, comprar la necesidad, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que aquí no hay nada. O sea, aquí en la calle de Bellavista ya prácticamente hay un mercado de verduras y de cosas que tú tienes que pasar entre medio de todas estas cajas con cosas. Entonces, la verdad es que es bien dramático. O sea, a la gente hay que decirle, por favor, señor, señora, señorita, joven, no compren el ambulante. O sea, usted está también cometiendo un error o un pecado o una grave falta porque está fomentando este comercio. Es muy cierto lo que acabas de decir. Bueno, me voy a quedar ahí para después volver a algo que te quería comentar. Pero yo le digo a los que nos están escuchando, y sobre todo a todos los porteños, y ojalá que este programa esté llegando a todo Valparaíso,
que así es. No compren en las calles. Basta con ver cómo está hoy día el plan de la ciudad, por favor. Si alguien cree que con esto está haciendo la buena hora del día, créanme que se equivocan de manera rotunda. Absolutamente. No están contribuyendo a sacar a nadie de la pobreza. Nadie sale de la pobreza estando en las calles. Están, en cambio, contribuyendo a empobrecernos la vida a todos. No sacan a nadie de la pobreza, pero sí empobrecen la vida de todos. Y están transformando a la ciudad de Valparaíso en una ciudad envilecida. Entonces, Ahora, eso, ojo, porque, te lo digo, que la gente tenga conciencia de esto. El comercio informal, y todos los estudios lo demuestran, está íntimamente vinculado con la producción de actividad delictual. y narcotráfico. Entonces, aquí abajo, aquí en el sector de la Plaza Aníbal Pinto, a esta hora se vende droga. Eso te iba a decir yo, narcotráfico. Bueno, eso es un tema. Y dicho eso, remarcar lo que veníamos conversando hace un rato atrás. Existe un principio que está elevado a rango constitucional, María Eugenia, que se llama el principio de coordinación, que dice que los distintos entes, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, que se vinculan de algún modo con un fenómeno, en este caso como el comercio ilegal, deben concurrir cada uno dentro del ámbito de su respectiva competencia para el logro de un fin común. En este caso, si vamos a erradicar el comercio informal, eso supone que deben coordinarse aquellos entes que desde sus respectivas competencias algo tienen que decir en el fenómeno. O sea, podría ser alcaldía, gobernación, intendencia. Alcaldía, gobernación, delegación presidencial. Podríamos No, meter a la actual gobernación, las antiguas intendencias, sí, la aduana, la PDI, el Servicio de Salud, la Seremi de Salud. Bueno, porque además, ese es otro tema. Aquí está confundido, o sea, entre medio de un comerciante ambulante que está vendiendo calcetines, ropa interior, etcétera, etcétera, ropa de abrigo, porque ya se vende de todo, pero por kilo, aparece uno con sopaipillas, aparece uno con juguito, Claro. etcétera, que ni siquiera sabemos cuánta calidad tiene, digamos, como producto alimenticio, pero la sopaipilla, los juguitos, la pizza que te la meten en un horno, después van en un carrito una cuadra más allá. Entonces, ¿qué sector turístico le mostramos a nuestros turistas? ¿Qué le mostramos a nuestra gente que Valparaíso es ciudad patrimonial? ¿De qué patrimonio me están hablando? Claro. ¿Por qué este comercio ambulante, si no lo acotamos, como tú dices, en grandes centros, digamos, comerciales, pero con el flujo justificado de un grupo, como se hace en Perú, que lo hemos hablado en otras veces en otro programa, los polvos azules, los polvos rosados, etcétera, etcétera, que tomaron a todos estos ambulantes de las calles y los concentraron en grandes conglomerados en los alrededores, ¿no es cierto?, de la capital, Lima, ¿no es cierto?, con sus comercios. Entonces están todos identificados productos de comercio ambulante, o sea, de comercio de ropa, de vestuario, misceláneo, de ropa, etcétera. Entonces, eso es una forma de una buena planificación y un buen servicio. Aquí, todos los que tienen que ver con esto, tal como dices tú, o comentamos en este programa, no hacen nada que nos pueda servir. Entonces nos vemos la luz afuera del túnel. No, por supuesto. Primero Estamos todos como amargados. Bueno, lo primero es una convicción, una voluntad. No puede seguir este fenómeno. La pobreza ojalá fuera cierto que la mayoría de los que están en las calles son pobres. No son. Lo digo desde ya. Y lamentablemente no es así. Y todos, si no lo sabemos, lo deberíamos saber. La gran mayoría de los que están en las calles están ahí porque es más redituable para ellos estar en la calle que estar dispuesto a formalizar la actividad que realizan, porque eso supone pagar cotos fijos. A mí me lo ha dicho gente con total desparpajo en la calle. Mire, a mí no me interesa formalizarme porque con lo que yo gano acá, dice, ¿para qué? Allá Entonces, voy a ganar menos. Perdón. Allá voy a ganar menos. Pero ese es un problema a largo plazo por lo de Rodrigo, porque esa gente después quiere pensión garantizada universal, porque nunca se impusieron. O sea, si fueran comerciantes oficializados, digamos, Así es. Entonces entonces tengo una pensión, pero esa gente que está 20, 30 años en la calle, estamos todos obligados a darles a ellos. Además, entonces nunca nos dieron nada. Entonces, eso es dramático. Es una situación, es una situación Pero profundamente ¿quién toma injusta. el toro por las astas aquí? El toro por las astas debe ser tomado primero por quien administra la ciudad. El primero que tiene que hablar acá es el administrador de la ciudad, es decir, aquel que está encargado de la administración de los bienes nacionales de su público en la comuna de Valparaíso, aquel que tiene que hacer cumplir las ordenanzas. Dicho sea de paso, hoy día hay una ley que regula el comercio ilegal y que establece
la nueva ley que regula el comercio ilegal, la obligación de los municipios, esto se dictó hace más de un año, la obligación de los municipios de consagrar en una ordenanza cuáles son específicamente los lugares donde se puede ejercer el comercio ambulante. Y ¿crees tú que eso lo ha dictado el municipio de Valparaíso? No, pues hasta el día de hoy no. Pero ya. Eso vamos a hablar en la segunda etapa de nuestro programa. Vamos a una pausa musical con nuestra distinguida y recordada cantante Cecilia, quien acaba de fallecer a los 79 años la semana pasada. Sigamos con nuestro invitado esta tarde, Rodrigo Díaz Lluvero, porque la verdad que está muy bueno, está aquí ensoberbecido, rabia. Y Rodrigo, por favor, repite lo que me estabas diciendo recién en esta pausa musical. Claro, que en realidad estoy desclasificando algo, pero en ese recurso de protección que actualmente se tramita en la Corte de Apelaciones, que es en beneficio de 3 comerciantes de acá del sector de Aníbal Pinto, una de las cosas que me llamó la atención de lo informado por la municipalidad, aparte de esta idea de hacer gárgaras con la idea de que hay gente que necesita trabajo en Valparaíso. Sí, la gente, todo el mundo necesita trabajo, pero depende de la forma, pues. Claro, yo no puedo necesitar trabajo asaltando. Parece que para el municipio no importan estas 3 personas que están recurriendo, que son comerciantes formales y que arriesgan perder su trabajo. Bueno, dicho eso, coloca también en el informe que los funcionarios municipales tienen miedo de ejercer su tarea de control, porque miedo a que les pueda pasar algo. Las venganzas que pueden venir. Y yo digo una cosa. Si un órgano de la administración del Estado encargado de fiscalizar dice que no lo va a hacer por miedo, porque le da miedo, ¿qué nos queda a nosotros? Es decir, le está traspasando todo el costo del problema al ciudadano. Con eso se acabó el Estado. Vámonos para la casa, cerremos todo. Se acabó el Estado de Derecho. Es decir, porque eso significa que de aquí en adelante la vida, es imposible predecir la vida en Valparaíso. Es decir, yo ya no sé a qué atenerme para que un propio órgano de la administración del Estado, que la Municipalidad de Valparaíso está diciendo es que nuestros funcionarios no se atreven. ¿Qué es lo que tiene que hacer el municipio en un caso así? Y siempre, y en cualquier parte de Chile. Apoyar. Ellos se tendrán que entender y coordinar con Carabineros, con la PDI, con quien haga falta para que no tengan miedo. Claro, y apoyar entre todos los órganos. Lo que no pueden es decir, no vamos a fiscalizar porque nos da susto. Porque si alguien dice una cosa así, perdonen que se lo diga, nos están tomando el pelo. Es literalmente cerremos la fábrica, vámonos todos de acá, vámonos para... O sea, esto es una pesadilla. O sea, fíjate horrible, que como haciendo una analogía, hace un tiempo atrás se me ocurrió ir a tomar un café con una amiga al Emporio Chaurren, que está bastante renovado, bastante bonito, qué sé yo, todo ese sector de la Plaza de Chaurren, está la bandera azul ahí, y la asesina Seth Mager, que fumó y todo un trayecto medio turístico que hicimos entre las dos por conocer una serie de cosas. Y los carabineros que habían por ahí nos dicen, no vayan por aquí, ¿cómo se le ocurre? Esto es un lugar muy inseguro. O sea, los carabineros tenían susto, nos estaban protegiendo en el fondo de lo que nos podía pasar. No nos pasó nada, por supuesto, estuvimos más de media hora tomando un café, atravesamos a Seth Mager, nos volvimos caminando por la calle Serrano, estupendo todo. Pero si los carabineros están con susto de que nos pueda pasar algo, ellos en protección. No, yo te corrijo. ¿No? ¿No es así? No digo que es en protección. No, mira, o el miedo en España, ¿ya? En España, eso es muy importante lo que tú dices. Hace unos 20 años se publicó una columna, 20 años, yo si la memoria no me falla, en el diario El País, sí, que se llamaba La previsión de la imprevisión. Es decir, se decía en España que se había llegado a un punto tal en que las autoridades usaban la siguiente lógica: somos perfectamente capaces de prever nuestra propia imprevisión. O sea, le garantizamos que nosotros no vamos a poder anticiparnos a que a usted le pase algo. Cuando Carabineros le dice a alguien, mire, yo le recomiendo que no vaya por ahí, en el fondo le está diciendo, señora, yo le garantizo que si usted anda caminando por la Plaza de Chaurren, nosotros vamos a ser incapaces de impedir que a usted la asalten. Eso se llama previsión de la imprevisión. Perfecto. Pero eso sí, ellos van a decir, o sea, estaban preocupados no diga que no se lo advertí. Claro, estaba preocupado de nosotros, pero te juro que nosotros dijimos ya, si nadie viene por estos lados y nadie, digamos, va al café, al Emporio Chaurren, que está cada día más renovado, más bueno, más nuevo, que yo lo recomendé mucho ese minuto en la radio, y también la asesina Seth Mager, un tradicional de Valparaíso, y fuimos, compramos, o sea, estupendamente bien, pero si nadie se dedica, digamos, a asistir a estos lugares, estamos muertos. Porque por último es comercio establecido. Yo no estoy comprando en la calle. Por eso, María Eugenia, mira, si uno lo piensa, te voy a decir otra leguleyada. Carabineros ocupa o tiene o le toca ejercer lo que se denomina una posición de garante
Carabineros está en posición de garante, es decir, ellos tienen una obligación que no es solo de colocar medios personales y materiales para tratar de impedir que los delitos se produzcan. No, ellos tienen la obligación de cautelar de manera efectiva la seguridad de las personas. Y si requieren más medios, bueno, es una obligación del Estado entregarles los medios adicionales que requieran. Pero lo que no puede ocurrir es que ellos digan lo que te dijeron a ti. Yo le diría, señora, que no se vaya por ahí, porque yo le aseguro que si usted anda por ahí, nosotros no vamos a poder evitar que a usted le ocurra algo. Esa lógica, si esa lógica la admitimos, estamos en un problema grave también, porque se acabó el Estado de Derecho cuando alguien te dice algo así. Claro. Porque si no tenemos un aparato represivo que detente el monopolio de la fuerza en una sociedad democrática, si no tenemos un aparato represivo como la gente que funcione, ningún derecho de libertad es posible es posible de ser ejercido, digamos. Entonces, no hay democracia posible así. No es posible, vuelvo atrás, anticipar la conducta entonces, porque yo voy a salir y nunca voy a saber a qué atenerme. Pucha, salgo de acá donde nosotros estamos aquí haciendo este programa y la verdad es que no sé si voy a llegar vivo a la oficina. De hecho hay mucha gente cuando yo vengo a la radio y camino por la calle Brasil, qué sé yo, para venirme hasta acá, atravieso Bellavista y todo este sector, que a mí la verdad es que estoy acostumbrada y la verdad es que si uno empieza a tener susto de todo, no va a ninguna parte, vengo. Pero ¿cómo no te asusto? No tiene por qué darme susto. O sea, lamentablemente, si viviera asustada me quedo en mi casa. Sí. Porque la calle Valparaíso en un tiempo, hasta hace 20 días atrás, era bastante insegura, no solo por el ambulante que andaba ahí, sino por la delincuencia, que sigue estando. O sea, se puede acabar el ambulante, pero la delincuencia sigue estando. Ahora, yo decir dos cosas. Bueno, respecto al fenómeno del comercio ilegal, es un fenómeno complejo, multifactorial, que tiene en el fondo, en la base reconoce un problema cultural gravísimo en la pérdida del mundo en común, la ausencia de un conjunto mínimo pero indispensable de normas y valores que deben ser compartidos por todos. Eso está a la base del problema, es más ese problema que un problema de pobreza material o estructural, y añadido el gravísimo problema delictual que está en el entorno de este mismo fenómeno. ¿Cómo se aborda? Principio de coordinación, multiplicidad de actores y con mucho pragmatismo, con mucha decisión y voluntad. Si la población de Valparaíso, en una especie de buenismo soso, cree, ay, pobre gente, y piensa que la manera correcta de abordar el problema es seguir comprando en las calles, lo único, yo tengo que decirlo, lo único que están haciendo, y no digan después, como dicen, no digan que no se los advertimos, claro, lo único que van a hacer es arruinar definitivamente nuestra ciudad. Dicho eso, mira, ayer lo conversábamos con unos amigos que tienen un negocio en Playa Ancha. Hay gente que aún, en medio de todos estos fenómenos, está creyendo en la ciudad de Valparaíso, hay espacios para el turismo. También creo que nosotros debemos ser cuidadosos de no estigmatizar más nuestra pobre ciudad. Es decir, es difícil porque estamos en un momento muy crítico y de muchas tensiones, de muchos fenómenos, pero te digo, tú estabas mencionando el Empore Chaurren, por ejemplo. Sí. Yo lo recomiendo de todas maneras a la gente para que vaya. Yo te menciono La Colombina, por ejemplo. La Colombina, claro. Reabrió después de 3 años de cierre. También lo recomiendo, que es un buen lugar. Hay un emprendimiento que tenían las personas que me comentaban ayer. Creo que es un Hotel Casa Waddington, un restaurante que está en Playa Ancha, que es una cosa hermosa. Es decir, sí, donde está el mirador, por ahí cerca. Donde hay un mirador. Hay gente que está invirtiendo, aún creyendo en la ciudad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para sacar esto? Todos los que les gusta el emprendimiento, todos los que tienen no solo restaurantes, cafés, sino que gente pragmática, gente que, mira, todos sabemos que hay que limpiar la ciudad. Bueno, personas que no se quedan a las palabras y salen a limpiar. Claro. Eso es lo que necesitamos en la ciudad. Pasó con el yugoslavo, pues. En todo ese sector de yugoslavo que está Bruno Gagliardi, ¿no es cierto? Por ahí. El Enzo Gagliardi. El Enzo Gagliardi. Está él por ahí con su grupo y están pintando, están limpiando todos los días que hay cochinadas, desórdenes e incivilidades. Y yo te aprovecho de contar que nosotros con un grupo de vecinos hemos estado saliendo desde el año pasado, lo hacíamos una vez al mes, ahora estamos cada 2, cada 3 meses, con gente a limpiar en simultáneo la Plaza Echaurren, la Plaza Aníbal Pinto, el Parque Italia, y lo hacíamos
Se llama Sácale la mugre a Valparaíso. Ya. Y lo hacemos con la colaboración del Cuerpo de Bomberos. ¿Y eso lo hacen los fines de semana? El día domingo. Claro, porque el fin de semana es cuando más mugre queda, cuando se han cometido incivilidades, hay atrocidades. ¿Y qué tipo? Porque la verdad es que la gente se impresiona. La gente que no es de aquí dice, ¿pero cómo? ¿Cómo tanto? Y te aseguro que hay mucho más de lo que tú piensas que es la cochinada que queda, ¿no es cierto? Sí. Entonces es cierto. es como penoso cómo la gente ha llegado a eso. ¿Qué pasa en la educación? Porque este es un tema que viene muy de abajo. Bueno, yo creo que Hay un tema que los liceos, los colegios, las escuelas públicas antes formaban ciudadanos más civilizados, por decirlo de otra forma, pero más urbanos. bueno, ahí está el Un tema. problema de urbanismo mucho más acendrado en las familias. Uno de los roles de la educación, de los roles esenciales de la educación, es la idea de insertar a los niños en una imagen del mundo, en el mundo. Es decir, es dotar a los niños de un conjunto de normas y valores que más o menos puedan ser compartidos por todos. La formación del mundo en común es una de las tareas esenciales de la educación, o debiese ser. Ahora, en una especie de malentendido fundamentalismo democrático, se han ido perdiendo cosas esenciales en la tarea de la educación. Ese es el punto. La tarea de la educación educación. requiere verticalidad, la exige. La tarea de la educación requiere una... ¿Qué es lo que demanda? El anhelo de la emulación de parte del niño, del alumno hacia el maestro, emularlo. Y eso es siempre una relación que no es horizontal, sino vertical. Y además... Y tener un buen modelo. Por supuesto, y el principio de autoridad en el aula es por lo tanto también un principio esencial. Paideia y arete, que son dos grandes modelos o ideales que vienen del mundo griego, suponían eso, lo que digo yo. Por un lado, el entusiasmo, o sea, mira, el maestro está entusiasmado, que es una palabra que se conecta con el Dios que hay en ti. Es decir, tengo algo que contarte. Gabriela Mistral lo decía. Tengo algo que decirte, mira qué hermoso lo que te quiero contar, y es tan grande lo que te quiero contar que te lo quiero contar a ti y se lo quiero contar a 20 más. Ese es el maestro. Y que va a cambiar tu conducta, porque ese cambia la conducta con el que el niño entró en una sala de clase que no sabe qué van a modelar en él. Sin duda. Y entonces tiene este maestro de modelo, lo modela porque el maestro lleva alma y ganas de ser una autoridad positiva en ese niño que entró a esa sala Así de clase. es, María Eugenia. Y la emulación, por lo tanto, el niño quiere ser como el maestro, el niño de alguna manera se proyecta a través de la imagen del maestro. Bueno, eso se ha perdido. O sea, una cosa es, y nadie lo cuestiona, a través de la educación se deben impartir valores democráticos. Se debe cuidar la democracia también a través de la educación, pero la educación no puede ser democrática. Claro. Y el que no lo entienda, el que no entienda ese matiz, es que no entendió absolutamente nada. Y desde ya ahí tenemos un pequeño problema en Chile. Tenemos que en realidad no es pequeño, es más o menos grande. Pero el otro fenómeno ya es un fenómeno que te diría, ya no solamente está en el seno de las familias y el colegio, es un problema de época, tiene que ver con este momento en que Chile se llenó de bienes de consumo, empezó a circular, las mercancías empezaron a circular a una velocidad impresionante, aparecieron cambios tecnológicos también que alteraron el tiempo, el espacio y la velocidad de las comunicaciones, y eso también nos fue creando un mundo cada vez más, permíteme esta palabra, subjetivado, o es decir, una ruptura de estos valores compartidos, un mundo que se transforma más en un panal de abejas, cada uno mirando en su celdilla, y eso es impresionante. Es que se pierde la imagen de mundo común, y entonces el único criterio que empieza a orientar la vida, María Eugenia, es lo que cada uno siente, piensa o quiere. Y es Dios de sí mismo. Sí. Oye, Rodrigo, una pregunta. ¿Ves alguna luz blanca, alguna posibilidad de salida? Porque yo permanentemente estoy aquí con los jóvenes de la Fundación Piensa. Conversamos estos temas de otra forma, en una forma más transversal, lo hablamos del tipo de la política, y la verdad que ellos quisieran ver una luz blanca, siempre me dicen que hay algo, pero sí. ¿cómo? La veo. Primera cosa, mira. Porque como esta joya del Pacífico que hace 100 años se perdió. Era una perla negra ahora. ¿Cómo sacamos, digamos, la cáscara esta perla negra y volvemos a hacer una joyita, aunque sea de a poquito? Hay que hablar con la verdad. Hay que actuar con la verdad. Y la verdad, para que no se malentienda lo que estoy diciendo, la verdad, queridos auditores, no es una definición. Aquel que les dijo, mira, cree que tiene la verdad, es que no comprendió que la verdad nunca es una definición. ¿Qué es la verdad? La verdad es una forma de estar en el mundo. Es decir, entre lo coherente y lo incoherente es buscar la coherencia de las cosas. Entre lo que se contradice y lo que no se contradice es tratar de
evitar la contradicción. La contradicción, la incoherencia, se puede vivir en un mundo de manera incoherente, se puede vivir de una manera incongruente y contradiciéndose permanentemente. Qué duda cabe que la realidad nos muestra eso todo el tiempo. Pero eso no es estar en la verdad. La verdad exige disciplina, transparencia en la acción, disciplina, objetivos claridad, claros. objetivos claros. Eso es lo primero. Y bueno, y a partir de ahí una voluntad férrea. María Eugenia. No hay que andar pensando la futura autoridad de Valparaíso. Yo espero, por favor, por el bien de esta ciudad, hay que cambiar las autoridades que tenemos. Pero dicho eso, no puede estar pensando esa futura autoridad en la reelección. Claro. Aquí en Valparaíso hay que trabajar. Hay que transmitirle, mira, hay que hacer campañas con la población. Aquí a la población hay que transmitirle los riesgos del comercio ilegal, hay que señalarle con total honestidad, con cruda honestidad, que la ciudad tiene límites. Sepan ustedes, queridos auditores, que en este minuto, según algunos entes del comercio, hay prácticamente 16.000 comerciantes ambulantes en el plan de Valparaíso. Una cifra descomunal. ¿Qué más quieren? Sepan también que esos 16.000 no van a dejar de ser ni más pobres, ni van a ser más ricos por estar en la calle, pero están deshaciendo la vida en la ciudad. Las veredas, de acuerdo a la ley de tránsito, existen para el tránsito de los peatones. Oye, pero en este minuto todos hagan la prueba, vayan a caminar por Pedro Montt. Yo me tengo que bajar, termino siempre caminando por la calle. Sí, me tengo que bajar de la vereda porque no hay espacio para caminar. Absolutamente. Y cuando llegamos a ese punto, es que esto simplemente ya se desbordó. Entonces, ¿qué tiene que hacer una autoridad? Va a tener que actuar. Y si no es por las buenas, tendrá que ser con dureza. Rodrigo, tú tienes conversaciones con el dirigente de la Cámara de Comercio Detallista, con la Cámara Regional de Comercio, con el ACIVA, con todas estas instituciones. No todos, pero con algunos sí. Con algunos, claro. Pero tú tienes... Entonces, ¿cómo entre todos se hace algo? Se trabaja por algo. Cuando llegas al alcalde, él dice algo, ustedes logran tener una llegada con él. ¿Cómo se hace? ¿La delegada presidencial hace algo? ¿Con quiénes logran algo? Yo por contar mi experiencia ha estado fundamentalmente ligada a que, fruto de todos los recursos que he promovido, y también no solo recursos en la justicia, yo he instado por crear reuniones de coordinación, he instado por crear reuniones con las autoridades y los vecinos. Pero ahora, delegado, o sea... he tenido... En el pasado tuvimos una mejor recepción, por lo menos de quien era la gobernadora en su tiempo, que hoy día cambió a la figura del delegado presidencial. Yo recuerdo que María de los Ángeles de la Paz, que fue la última, creo, gobernadora con el nombre de ese cargo, hoy día elegida, pasó a ser delegada electa. Presidencial, le dio hizo de este tema una de sus grandes preocupaciones. Con ella se registraron avances, hubo una coordinación que fue mucho más sostenida precisamente con distintos entes. La Seremi de Salud, yo recuerdo que estaba presente de manera permanente en las reuniones. Y trabajaban en pos de... Pero nunca el alcalde Charp estuvo ahí, nunca estuvo Jorge Charp. Y lo tengo que decir. Ahora, en las últimas 3 reuniones que tuvimos, con los vecinos de acá de la Plaza Aníbal Pinto, promovidas por el suscrito, fuimos. Caso. Y en las 2 primeras ni siquiera llegó ningún representante de la municipalidad. O sea, no están Y ahí. solo llegó en la tercera de estas reuniones para decir que es que nosotros enfocamos el tema de otra forma. Pero independiente. ¿Qué coordinación, María Eugenia, puede haber cuando la coordinación supone que todos los distintos entes que pueden tener alguna relación con una materia concurren en el ámbito de sus competencias a la formación de una mirada común frente a un problema? Absolutamente. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de coordinación cuando hay un ente acá en Valparaíso que permanentemente dice está trabando? Es que nuestra mirada es distinta? Porque para ¿Pero ellos... cuál es la mirada de ellos? La mirada de ellos, María seguir Eugenia, dándole es decir... a los que ambulantes. Nosotros no vamos a sacar a los ambulantes porque la gente necesita trabajo. Claro. Y ese es un chantaje inaceptable. Ojalá, insisto, fuera verdad que la gran mayoría de los que están ahí están porque son pobres. Ahí hay mafias trabajando, ahí hay gente también explotada, y ese es un fenómeno inaceptable para Valparaíso. Y no me venga a decir el municipio tampoco, es que nos da miedo fiscalizar. Esas son excusas. Porque eso es trabajo de ellos. No se están traspasando el costo completo de este problema, que es gravísimo, a los ciudadanos. Si hacen una cosa así, entonces se acabó el Estado. Es ausencia de Estado. Y lo que hay aquí en Aníbal Pinto y
lo que hay en el eje Uruguay, lo que está ocurriendo en Bellavista, es que el Estado se retiró, que no está cumpliendo su función. Una cosa así es inaceptable. Entonces, vuelvo a lo que conversábamos al inicio, María Eugenia, la obligación de una autoridad, hasta donde sea posible, con todas las competencias que tiene, es intentar acercar la distancia que existe entre lo que es la realidad cultural de un lugar y lo que teóricamente debiese ser la realidad final del lugar. Culturalmente, hoy día en Valparaíso, las personas se sienten autorizadas para hacer lo que les plazca. Absolutamente. No digo todos, pero un conjunto importante. Es Bien, cosa de ver cómo están las calles. pero entonces, como la distancia es grande entre lo que está ocurriendo versus lo que debiese pasar, la autoridad lo que tiene que hacer es intentar acercar la brecha con todas las facultades y atribuciones que la ley le confiere. No es mucho pedir. Realmente no es mucho pedir. Que es un camino pedregoso, cierto. Que la Pero gente hay que tratarlo. que hay personas que se van a enojar, cierto, eso no. Y que lo más probable es que no me reelijan, bien. No, Y no lo hizo bien entonces. lo que pasa es que a veces, lo único que yo puedo decir, si el costo de hacer bien las cosas es que un sector se va a indignar, bueno, que se indigne. Eso es todo lo que estoy diciendo. Hay que hacer las cosas que tienen que ser hechas hoy día, no, Con dolor aunque para muchos. aunque sea costoso, pero Tal hay cual, que hacerlo. Tal cual. Tal cual. Bueno, Rodrigo Díaz Lluvero, ha sido fantástico esto. Un último tema alcanzamos, Claudio, ya. El tema de los perros. El tema de los perros en las calles, porque la verdad que se sigue siendo, a ver, no solamente los excrementos los perros se sigue viendo, sino que se sigue viendo mucho perro vago, mucha cosa que pasa por ahí en el sector de la avenida Cummings, por aquí abajo, en el Subida Ecuador, etcétera, etcétera, y en las calles, por supuesto. Entonces, Sí, realizamos una presentación a la Contraloría. A mí se me acercaron representantes de algunas agrupaciones que son animalistas acá en la región. La señora Isabel Alvarado fue una de ellas, la señora Josefina también. Y se me acercaron porque están muy molestos, por lo menos estas agrupaciones. Ahí está la agrupación Flora y Fauna, allí en Leo. Están muy molestos con el tema de lo que han sido los planes de esterilización y que ellos sienten que no se ha avanzado nada en eso, que más bien había un retroceso importante, que ha estado todo paralizado. Están muy asustadas de ver lo que a su juicio es una inacción que puede generar problemas mucho mayores. Dice que ellas llevan años, y eso es verdad, son agrupaciones que llevan años en esta tarea. Y claro, se desesperan porque dicen, o sea, todo nuestro trabajo está en vano. quedando en nada, sienten que prácticamente un trabajo en vano. Ahí hay dos normas que es importante considerar. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por un lado, que esa es una ley que establece la obligación que tiene el municipio con los temas del aseo y ornato y con los temas de control de población canina en las calles. Ya. O sea, tienen la Eso es obligación de importante. generar retiro de las poblaciones, no solo caninas, gatunas también, pero los gatos se arrancan a los techos. claro, Entonces, no andan en las calles así. Claro, son más piolas los gatos. Y se comen a los ratones. Exacto. Y la otra es la ley Cholito, que yo la voy a mencionar, aquí está el número, es la 21.020. La ley Cholito, que es la que persigue el cuidado y el bienestar animal. Y es evidente que tanto porque los animalitos en las calles representan un factor de riesgo sanitario evidente para la población, pero también porque la calle es el peor lugar para tener un espacio de verdadera dignidad para los animales y de buen trato para ellos. Los animalitos tienen que ser retirados a lugares que cuenten con las condiciones que no afecten su dignidad, que no afecten las condiciones de su bienestar. Entonces, hay un canil en Valparaíso, pero que no cuenta con las condiciones apropiadas. No, pero estamos seguramente no es suficiente. Por supuesto, y estamos hablando hace muchos años que viene este fenómeno. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que no se haya presentado un proyecto para fondos regionales? Para o la construcción de un nuevo canil o la ampliación de los ya existentes. Y eso es algo que me llama la atención. Ahora, claro. Iba a decir algo, pero prefiero no decirlo. Ya. Claro, porque tenemos una municipalidad que en este tiempo en Valparaíso más bien ha estado pendiente de otras cosas. Yo no me olvido
¿Cuánto tiempo le A ver, si pensamos bien, ¿de qué está pendiente la municipalidad de la reelección del alcalde? O sea, porque no vemos otra cosa. Aquí la preocupación fundamental de él ha sido esa, porque no está preocupado del comercio ambulante, no está preocupado del narcotráfico, no está preocupado de la delincuencia, de los perros en las calles, del turismo. El alcalde de Valparaíso, por ejemplo, se esmeró y lo hacía socarronamente, él se ufanaba de esto, yo lo digo acá públicamente, se ufanaba, de haber dictado una ordenanza de participación ciudadana en el proceso constituyente, que fue, bajo el pretexto de la participación ciudadana, instrumentalizó la potestad normativa municipal para tratar de meter a la municipalidad de manera activa, con recursos municipales, en la promoción de lo que fue la campaña del apruebo, en el primer plebiscito que tuvimos para aprobar el texto que finalmente se rechazó. Entonces, ¿qué pasó con esa ordenanza? Ahora, este año, la Corte Suprema dijo que era palmariamente ilegal. Fue un reclamo de ilegalidad que yo presenté. Pero imagínate, recién este año. Pero lo dijo, pero no importa. Si es palmariamente ilegal, yo voy a volver a preguntar hoy día, y lo hago aprovechando el micrófono, la tribuna que tú me das, ¿dónde está el dinero que el municipio gastó para poner en ejecución la ordenanza de participación ciudadana en el proceso constituyente? Revuelvan esa plata y esa plata destínenla a mejorar y a cuidar a los animalitos que hoy día están en las calles de Valparaíso. ¿Quiere ser transparente el alcalde? Que diga abiertamente cuánta plata se gastaron y devuelva hasta el último peso. No, definitivamente aquí no tiene vuelta esta ciudad y lamentablemente con este alcalde no se llega muy lejos. Qué pena decirlo, pero porque uno quisiera que los alcaldes, como son fuerzas, digamos, gente importante en la ciudad que guía, ¿no es cierto?, los destinos, como estamos viendo ahora acá en Valparaíso, de la ciudad, no ha actuado como conforme a lo que tiene que ser un alcalde. Y lamentablemente la joya del Pacífico se está perdiendo. Ojalá que no sigamos siendo la perla negra del Pacífico y volvamos a ser la joya del Pacífico. Y tú tienes bastante razón en todo lo que dice Rodrigo Díaz Lluveros. Sí, solo quería agregar algo respecto de la situación de los animalitos en las calles. A mí, yo particularmente, yo he tenido animales, por si acaso, perritos, yo he tenido toda mi vida. Tuve a lo largo de muchos años. Así que no vaya a creer alguien que a mí me interesa que los animalillos, los perritos, los gatitos... Vayan todos al canil. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, lo importante es fomentar, en primer lugar, y esto nunca será suficiente, la tenencia responsable de animales en nuestra ciudad. Las personas no pueden ser tan irresponsables de tomar un animalito y porque creció mucho lo abandonen. No pueden, no deben hacer una cosa así. Si van a comprometerse, porque es un compromiso con tener un animalito, háganlo en serio. Eso es lo primero. Responsable. Un animal requiere cuidado, requiere tiempo, necesita veterinario, necesita esas cosas. Así que yo solo invitar a todas las personas amantes de los animales, si quiere tener un animalito en casa, bien, téngalo. Es muy lindo tenerlo, pero sean responsables. Muchas gracias, Rodrigo Díaz Lluveros, esta tarde con nosotros en nuestro programa Revelando. Muchas gracias, Claudio Alvarado, y a nuestros auditores por escucharnos. Auspiciado por Asofar, hasta el próximo lunes, en el mismo horario, se despide de ustedes, María Eugenia Martini. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado... Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.